Hola Mari, ¿cómo va? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Hoy tenemos un vivo muy bueno, muy interesante. La verdad que es muy importante poder contar con estas herramientas y poder darle este uso a las redes sociales, ya que la medicina tiene varias funciones. No es... ¿Cómo andás, Mari? ¿Todo bien? No es solamente el estar frente al paciente, esa es una parte del ejercicio de la medicina, sino otra muy importante también es la investigación, también es la divulgación, la docencia y bueno, de poco sirve la investigación o estar frente al paciente si uno tampoco divulga y busca hacer prevención primaria de la salud o también alguna de las otras actividades. En sí lo que les quiero decir es que es muy valioso poder dar este tipo de charlas entre especialistas por este medio, ¿no? Que hay a veces tantos datos de diversas fuentes dando vueltas por Instagram. Así que bueno, traer información bajada a tierra a veces es muy importante. A veces parece mala onda o como que uno no quiere decir ciertas cosas o que uno es más vale pesimista, pero eso tiene que ver con el compromiso de transmitir las cuestiones que estén científicamente demostradas. A veces tenemos que dar marcha atrás con alguna afirmación o ser muy cuidadosos. Por lo general, cuando uno transmite algo muy cerrado, un concepto muy cerrado, algo como hace esto que va a pasar esto otro, y que lo puedes poner en un cuadrito, eso tiene olor a baja seriedad en lo que es evidencia y datos científicos. Así que bueno, vamos a tratar ahora con Fabio de poner un poco de claridad en este tema que es muy importante. Y les voy a decir por qué es muy importante. Porque los psiquiatras nos hemos acostumbrado a escuchar que nuestros pacientes nos manifiesten una serie de síntomas gastrointestinales de diversa índole, que eso nos lleva también a inevitablemente meternos en tema y tratar de ir por otras cuestiones que lo exclusivamente relativo a la especialidad. Y al revés también, porque vimos que cuando damos un tratamiento psicofarmacológico y solamente cerramos el tratamiento ahí y no hablamos de otros aspectos, la mejoría del paciente es limitada. Entonces, poder abrir la investigación y poder eh, ampliar el campo de acción de la psiquiatría, contemplando el diálogo con otras especialidades, sin dudas nos enriquece un montón. Y ahora hicimos un vivo con Fabio el año pasado, pero para los que no lo pudieron ver, que seguramente son la mayoría, lo quiero presentar y decirles que Fabio Nachman es gastroenterólogo. En lo que hace es muy bueno y es muy respetado dentro del ambiente médico. Les recomiendo a mis seguidores sobre todo que se prendan a la cuenta de él porque les va a resultar muy difícil encontrar una cuenta de divulgación de información médica tan seria como la de Fabio. Él es el jefe del servicio de gastroenterología de Fundación Favaloro y bueno, la verdad que tiene también usa mucho su cuenta para divulgar información. Así que les recomiendo, bueno, si lo siguen, ahí veo que Cecilia lo sigue muy bien. Lo vamos a esperar porque recién hace un ratito me dijo que estaba por llegar a la casa, estaba llegando. Así que, bueno, la verdad que bueno, es un gusto también para mí poder hacer este vivo con él. Como les decía, el consultorio del gastroenterólogo también se convirtió en parte en un consultorio
de psiquiatría o de psicología, porque muchos de sus pacientes, los pacientes, comentan sus problemas y la mayoría, convengamos, de la patología gastrointestinal, tiene mucho que ver con puntos de partida de estrés y de cuestiones. Ellos también se han tenido que ayornar a este tipo de, de saberes que son de otros especialistas, ¿no? Así que bueno, Fabio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo está Pablo? Bien, acá estaba contándoles un poquito eh, a los que nos están viendo, les contaba un poco de vos, y bueno, estaba haciendo una introducción, mencionando también esto de que cómo los psiquiatras fuimos aprendiendo cosas del intestino y de la gastroenterología en general, obligados por lo que nuestros pacientes nos traían a la consulta, y cómo seguramente ustedes se han acostumbrado a la escucha de los problemas emocionales, ¿no? Sí, así, la verdad que así es. Primero, te felicito, veo que cambiaste por lo menos tenés otro paisaje atrás, cambiaste las piedras, veo que la mudanza has instalado una hermosa biblioteca ahí. Sí, 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 me di ese gusto porque tenía los libros distribuidos por un montón de lugares y bueno, los pude poner acá, así que me gusta tenerlos ahí, sí. Sí, Excelente. bueno, muy buena observación, ¿eh? Sí, sí, no, no, pero está hermosa biblioteca. Hemos Gracias, visto Fabio. en pandemia, viste que igual se han hecho así como pegatinas pero se ve que esta es verídica, se la ve real, con sombras, todo, así que está muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, sí, vos sabés Bueno, que estuve escuchando atentamente toda tu introducción. También, a ver, eh, convengamos que la medicina hoy es mucho más entretenida porque justamente podemos interactuar y podemos ver la interacción entre las distintas especialidades y ya nos damos cuenta que las personas no son seres estancos que están divididos por órganos o por aparatos, sino que está todo interrelacionado. Y es sumamente, sumamente divertido esto, pensar y razonar cómo puede interactuar una cosa con otra, antes que eran cosas totalmente impensadas. Te cuento algo personal. En mi familia hay un integrante de la familia que tiene un trastorno neurológico chiquito y yo escuchaba a mi madre diciendo, no, no, pero la microbiota, le digo, pero mamá, le digo, la microbiota está en el intestino, ¿qué tiene que ver con el sistema nervioso central? Y la verdad que hoy me toca callarme la boca y estoy hablando de todo esto, así que eh, así es la ciencia, así es la medicina y vamos evolucionando y creo que hoy estamos viendo solo una puntita del iceberg de todo lo que viene por delante. ¿Mm? tal cual. Algo importante es que el lado, digamos, que uno no tiene prurito en decir, es que la verdad que la medicina hoy en día soluciona 100% muy pocas cosas, pero el punto es si se puede dejar de hacer medicina o suspender la medicina hasta tanto uno pueda solucionar las cosas. Porque si no, parece como que uno experimenta con los pacientes. Y está mal decirlo, pero la verdad es que experimentamos con los pacientes, en parte, depende del ángulo en que uno lo mire, porque ningún tratamiento de ninguna especialidad está 100% cerrado. Y sería raro que esté 100% cerrado también. La verdad que todo se va sometiendo a distintos tipos de cuestionamiento sobre si no será mejor otro fármaco o si no será mejor otra terapia. Por eso en realidad los médicos somos un poco vehículos entre el dolor del paciente y la ciencia, digamos, lo que está saliendo. Eso nos pone en una posición obligada de una cautela absoluta. Por eso, como decía al principio, ¿viste? Sería raro que uno diga que la solución
al problema de la distensión abdominal es el té de manzanilla. Qué bárbaro. Digo, qué seguridad cuando me imagino las cosas que debes escuchar vos, siendo que tenés trabajos publicados en revistas internacionales y tener que escuchar que alguien tan, pero con tanta determinación asegura cosas que bueno, que la verdad que ojalá pudiera ser así, porque uno no es que a sus pacientes los somete a un estado de tortura. Ojalá pudiera ser así. En fin, sin irnos por las ramas con esto, yo lo que quería un poco es la manera que tengo de transmitirle a la gente que me sigue, no dar por sentado que la gente sabe en qué consiste cada uno de estos conceptos, tomarnos aunque sea un minuto para poder preguntarte y que nos cuentes qué es el gluten y en qué consiste lo que está en el medio entre la enfermedad celíaca y todo lo que está en el medio, digamos, que a qué se le llama intolerancia al gluten, qué es todo eso, muy, muy a grandes rasgos te pregunto, Fabio. Bien, mientras vos me hablas, los pacientes me están mandando estudios por Instagram. Em, Te digo que Instagram me está matando. Em, el gluten es uno de los componentes proteicos de algunos cereales. El mejor ejemplo es el trigo, pero bueno, está la cebada y el centeno, que también tienen digamos, unos compuestos proteicos que generan el gluten. El gluten es la mayor parte proteica de, el grano de trigo y está compuesto por dos proteínas que son la glutenina y la gliadina, que se entrelazan y generan como una red o una telaraña responsable de, en general, dar la textura y la esponjosidad y la elasticidad, sobre todo a los panificados, y es lo que permite, por ejemplo, cuando fermenta el pan, que las burbujas sean retenidas dentro de esta gran red que uno lo tiene que imaginar tridimensional dentro de un pan, y eso hace que se guarde, por ejemplo, las burbujas de anhídrido carbónico y quedan ahí retenidos. Por eso es que leuda y queda armado por la aparición de estas burbujas que se producen por la fermentación. Si no, esas burbujas no serían retenidas y no leudaría como leuda cuando el pan tiene el gluten. Una vez cocinado, es lo que le da, y uno, cualquiera ha experimentado ir a comer un pancito caliente y cuando uno mastica, libera ese anhídrido carbónico, ese sabor que sube por retronasal y es tan característico y tan rico al paladar. Cualquiera recordará eso cuando mastica el pan. Bueno, eso es porque va liberando el anhídrido carbónico y va subiendo por la fosa nasal, retronasal. Básicamente es eso, lo más importante es que le da esa textura y elasticidad y esponjosidad al, a los panificados sin, digamos, sin modificar el sabor, sino es solo textura. Ahora bien, el gluten es tan fácil de contaminar que uno lo encuentra en muchos alimentos, no solo uno, digamos, si retira la harina o la cebada y el centeno, está libre de gluten, sino que el gluten está permanentemente en todos los productos. Cualquier producto que es manipulado y envasado, contienen, aunque sean mínimas trazas, como le decimos trazas de gluten, que son partículas, pequeñas partículas, y el paciente celíaco tiene hasta cierta tolerancia de ingesta de trazas por día de gluten. Esto quiere decir que cualquier dieta que uno considera como libre de gluten no es cero gluten, sino que tiene hasta cierto permiso de trazas
lo suficientemente bajas como para no activar el sistema inmunológico responsable en la enfermedad celíaca, que es todo el mecanismo que desencadena todo el mecanismo inflamatorio. Esto se da en pacientes que están genéticamente predispuestos y que por algún motivo en la vida se despertó la enfermedad, porque el hecho de tener predisposición genética no hace que todo paciente que tiene predisposición genética vaya a ser celíaco, sino que se despierta la enfermedad y una vez que está activa, ante la ingesta de esta proteína, se pone en funcionamiento todo un mecanismo inflamatorio que va generando agresión contra el mismo organismo, principalmente y en general es el intestino delgado, pero puede afectar cualquier otro órgano de nuestra economía, como le decimos los médicos, a nuestros cuerpos le decimos la economía, y puede afectar a veces otros órganos que uno a veces le cuesta comprender, que va desde el sistema nervioso central, glándula tiroides, páncreas, hueso, médula ósea, músculo, entonces puede la piel y puede afectar cualquier órgano y a veces afecta solo a ese órgano, que es lo que podemos hablar justamente en este vivo, sin afectar tanto a veces el aparato digestivo. Entonces, a veces es muy difícil llegar a un diagnóstico de un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, o con ataxia, que no tiene manifestaciones digestivas y jamás nadie lo sospecha. Entonces es difícil llegar al diagnóstico de un paciente que tiene algún trastorno relacionado con el gluten, que puede ser la enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten. Inclusive creo que hemos aprendido en los últimos años también que hay otras enfermedades digestivas, como el Whipple, por ejemplo, que da manifestaciones neurológicas y sistemáticamente todos los neurólogos cuando tienen un paciente que sospechan mandan a endoscopiar y con tinciones especiales para hacer el diagnóstico de Whipple, pero creo que no puede dejarse afuera todos los trastornos relacionados con el gluten. Mm, tal cual. Eh, Bien, porque hay mucha gente que dice lo siguiente: yo no soy celíaco porque me hice los estudios, pero me cae mal el gluten. ¿Cómo se llama eso? Bueno, hay varias entidades. Por un lado, lo más común es la intolerancia alimentaria. La intolerancia alimentaria es, no hay un fenómeno inmunológico, sino hay una dificultad para digerir, sobre todo hidratos de carbono que uno ingiere. El intestino no es capaz de poder disolver o separar estas moléculas y llegan al colon, aparte de que tiene un poder osmótico y atrae agua al intestino, llega al colon y ahí es fermentado de manera exagerada por la flora intestinal. Y eso da síntomas digestivos. Entonces muchos pacientes, al tener síntomas digestivos, dicen, bueno, yo dejé las harinas, probablemente sea celíaco o el famoso dicho de el veneno blanco entre la leche o los lácteos y el gluten, que es el famoso veneno blanco. Y uno tiene que ser un poquito más analítico con respecto a esto y separar muchas cosas. Hay muchas cosas por separar. Uno no puede generalizar absolutamente todo. Hay muchos pacientes que no toleran la lactosa, muchos, digamos, la tres cuarta parte de nuestra población no tolera el azúcar de la leche y eso genera distensión y trastornos y puede traer también, ¿por qué no?, trastornos del cambio del humor por sentirse mal y porque se liberan algunas sustancias inflamatorias. Y también está la intolerancia a los fructanos que están en el trigo, por ejemplo. Y después hay otros cuadros, como la sensibilidad al gluten no celíaco o la sensibilidad al trigo, si querés, que es una entidad que nos está dando muchos dolores de cabeza porque muchas veces es muy difícil de hacer el diagnóstico, a veces es difícil de sospecharlo, digamos, el facultativo tiene que estar pensándolo, sospecharlo para poder hacer el diagnóstico y muchas veces da síntomas absolutamente inespecíficos como una cefalea, una neuritis,
una ataxia, trastorno del cambio del humor y ese paciente puede ser sensible al gluten y una vez que suprime, sobre todo el trigo, porque parecería no ser el gluten el disparador de esto, sino otra proteína que está en el trigo, que es un inhibidor enzimático que se fue modificando con el paso del tiempo. Esto genera todo un mecanismo inmunológico no autoinmune que trae síntomas, que puede traer síntomas digestivos y síntomas extradigestivos. Digamos, los médicos no nos conformamos solo con los síntomas digestivos para poder hacer un diagnóstico de una sensibilidad al gluten o una enfermedad celíaca. Siempre necesitamos síntomas extradigestivos. Cambios de humor, cefalea, cansancio, dolores en el cuerpo, manifestaciones dérmicas. Entonces, a partir de ahí es que uno ya empieza a sospechar y asume que por el síntoma digestivo lo puede dar cualquier cosa. Entonces, por eso uno no tiene que generalizar sistemáticamente porque, digamos, vos mencionabas las redes sociales, pero lo que ha hecho las redes sociales también es polarizar mucho y están, los extremos jamás son buenos y están, no sé por qué siguen hablando a favor del gluten. La verdad es que nadie habla ni a favor ni en contra, sino hay que individualizar cada paciente. Esto surgió a partir de un trabajo de Alessio Fasano, de que hizo un análisis piloto con unos cultivos de biopsia y vio que muchas veces el gluten aumenta la permeabilidad entre células, pero eso sucede más en pacientes celíacos, porque en pacientes no celíacos no hay un déficit de un mediador inflamatorio está la interleuquina 10, que es un mediador que se encarga de solucionar todo esto. Pero bueno, a partir de estos trabajos, como vos mencionabas antes, que se agarran de determinadas cosas, es que ya eso se da por sentado y no se discute más, y ese es el mecanismo, y el gluten es absolutamente todo lo que vino a envenenarnos a nosotros. Sí, tal cual. Por ahí el gluten funcionó como disparador de un montón de cosas interesantes también. Y esto que dijiste es muy bueno. Ni el gluten, ni los medicamentos, ni nada tiene una carga que uno pueda decir estoy a favor o en contra, es bueno o es malo. La medicina y los compuestos químicos no son partidos de fútbol o, digamos, no, uno no puede decir eh, estoy a favor del cannabis, pero ¿qué es un club de fútbol el cannabis? No se está ni a favor ni en contra, o por lo menos no es la postura seria estar a favor o en contra de las cosas, sino observar qué tienen para mostrarnos en la evidencia. El gluten, como recién nos explicó Fabio, es un componente proteico de algunos hidratos de carbono, sobre todo del trigo, que genera cierta reacción en algunas personas. Está bien. Digamos, no es que uno tenga que decir, porque si no, automáticamente tendría que salir una ley que prohíba las panaderías como si fueran, no sé, venta de armamento de guerra, ¿no? Eh, Hay que parar un poco y, digamos, el gluten está ahí. Yo creo que lo que uno tiene que tomar como partido es si algo le está cayendo mal o le está provocando síntomas que nosotros le podemos señalar a partir de la divulgación de estos contenidos y decir, bueno, evidentemente como me pasa voy a ir al médico y le voy a preguntar si en mi caso puede ser que me pase eso. Porque escuché en un vivo que si te da cansancio, dolor de cabeza, descompostura y puede ser. Entonces, en vez de sacar el gluten por mi cuenta, que puedo terminar en 5 años desarrollando algún tipo de cáncer o algún otro problema mucho más grave por tomar ese tipo de decisiones, lo que tengo que hacer a partir de esto no es hinchar por el gluten o no, sino consultar o no consultar. Eso me parece muy importante. Y me hiciste reír cuando me dijiste lo de la permeabilidad intestinal, porque, perdón por la expresión, pero lo que se choreó con eso fue impresionante.
Ahora, te pregunto, porque no es el órgano que yo estudio, ¿no? Pero el intestino, si no es permeable, estamos en el horno, ¿o no? Tiene que ser permeable. Sí, el intestino es permeable y no solo es permeable a través de las células responsables de la absorción, sino que entre las uniones de las células también hay permeabilidad. En general, el organismo trata de que no se filtre a través de las células porque no está preparado para eso, pero la verdad que con los estudios sabemos que una persona a lo largo del día, no una persona un día o personas distintas, una misma persona a lo largo del día tiene distintos grados de permeabilidad o de hiperpermeabilidad ante distintas situaciones. Por ejemplo, embarazo, alcohol, la ingesta de antiinflamatorios, el ejercicio extremo aumenta la permeabilidad, eh, el estrés aumenta la permeabilidad, o sea, hay muchos factores que aumentan o dan cuadros de hiperpermeabilidad, por lo cual hoy se considera un cuadro fisiológico. El problema, el problema es que la gente permanentemente está buscando lo secreto y lo milagroso. ¿Qué surge de esto que vos decías? Bueno, no, hay que tratar el aumento de la permeabilidad porque es la responsable de todo. Hay que tratar porque ahora, eh, a ver, llegan permanentemente al consultorio pacientes que vienen con el diagnóstico de candidiasis intestinal. Doctor, necesito que me trate la candidiasis intestinal o la disbiosis. La verdad es que, ¿qué pasa? También tenemos un agujero en la medicina, en lo cual a veces es difícil arribar a algunos diagnósticos y ahí es cuando se mete el mensaje de, no, vos lo que pasa es que estás consumiendo mucho azúcar y esto te va a aumentar la permeabilidad y te va a hacer crecer las cándidas a nivel del intestino. Bueno, la verdad es que de toda la fauna que tenemos en el intestino, que es enorme y aún no la terminamos de conocer del todo, la cándida convive con nosotros, nosotros todos. Es imposible que alguien no tenga cándida y es un bichito que es de los más sensibles de todos. Quizá es el que está a la cola de todos. Sinceramente, para que la cándida crezca, tiene que haber fracasado muchos otros mecanismos para que la cándida aparezca en la boca, en el esófago, en el intestino. Ahí tiene que haber una falla previa, o sea que lo que hay que ir a tratar es la causa de base, no la cándida. Y es Tal cual. lo que es muy difícil de explicarle a la gente y viene engañada con eso y dice, doctor, ¿usted se encarga de tratar cándida? No, la verdad que trato las patologías que terminan haciendo que uno termine con cándida en el intestino. Bien, interrumpo porque ahí veo en los comentarios que nombré la palabra cáncer y perdón, por ahí para que no se arme un malentendido, les comento lo que quise decir. Una persona celíaca, y vos Fabio corregime, la persona celíaca sabe que es celíaca porque tiene el diagnóstico y tiene toda una serie de instrucciones y de cuidados y de controles que tiene que tener por su enfermedad. La persona que no sabe si es celíaca y retira el gluten por su cuenta, seguramente mal, porque es muy difícil retirar 100% el gluten y no tiene controles, porque justamente no tiene el diagnóstico, puede pasar por alto consecuencias muy graves, entre ellas el cáncer. Pero eso no es por retirar el gluten, ¿sí? Sino es por todo esto. Amplíalo, por favor, que vos lo Claro, vas a decir. el problema de fondo, Pablo, es ese. El problema de fondo es ese. ¿Cuál es el problema? El problema es que, a ver, el 30% de la población de Estados Unidos dejó de consumir o cree que no consume gluten, ¿sí? Porque cree. La realidad es que la enfermedad celíaca puede tener complicaciones. Y entre las complicaciones, digamos, existe la inflamación del intestino con úlceras, que es un cuadro gravísimo, o la aparición de un tumor que se llama adenocarcinoma, que puede aparecer en el intestino, o un linfoma a nivel intestinal, o inclusive tumores en otros lugares como esófago o colon. El problema es que
supongamos que un paciente no se hace bien el diagnóstico y dice yo soy celíaco por tal y tal motivo, sin asesoramiento, y empieza la dieta, pero la empieza mal. O sea, probablemente ese paciente se sienta un poco mejor porque disminuyó la carga de gluten, pero continúa ingiriendo gluten porque no está asesorado. ¿Qué pasa? Con el tiempo va haciendo que el intestino tenga una inflamación de bajo grado y termine enfermándose por no haber hecho bien el diagnóstico y no haber sido seguido adecuadamente. Ese es el problema de Tal cual. base de que todo el mundo abandone el gluten El sin estudio problema es previo. que a veces uno, y está bueno, aunque se caldee el ambiente, que por ahí veo que ponen algo así del cáncer, está bueno porque quiero que quede claro esto, que nosotros no estamos acá para alentar a la gente a que deje el gluten o lo que sea, sino justamente a tratar de decir cosas que a veces, aunque no gusten, es la realidad. Si alguno de los que está mirando suspendió el gluten por su cuenta porque le caía mal, yo lo que les recomiendo fuertemente es que vayan a un gastroenterólogo, porque si lo que les pasa es que tienen enfermedad celíaca, tienen que seguir una serie de estudios y de pasos que les va a prevenir, justamente, van a sacar las posibilidades de terminar con complicaciones graves. Así que en realidad acá no se trata de decir cosas, digamos, negativas o positivas, sino de transparentar todo y a veces también las consecuencias. La verdad que ninguno de nosotros dos quiere tener más seguidores contentos solamente por decirles cositas lindas. Está bueno advertir con seriedad qué es lo que sucede cuando uno toma, digamos, distintas determinaciones terapéuticas, porque cuando ustedes suspenden el gluten por su cuenta, están tomando una decisión terapéutica sin un diagnóstico, y eso no está bueno. Para los que dicen que el gluten es malo, les digo que no existe dieta sin gluten. Es imposible que alguien no consuma gluten. Y si se asesoran con alguien o ven a alguien en redes o en YouTube que está absolutamente seguro de todo lo que dice, la medicina, cada vez que uno estudia más, más inseguro está. Y la verdad que duden de aquella persona que es completamente segura. Tal cual. Y si realmente ustedes creen que esa persona es Dios y sabe completamente todo, pregúntense por qué una persona que habla con tanta seguridad y tiene tantas certezas no publica en revistas científicas para que todo el mundo sepa realmente que el gluten es veneno o que esto es así. La verdad que es lamentable ver personas que hablan con tanta seguridad y no tienen una sola publicación en una revista científica. Sí, 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 tal cual. Está bueno poner un poco de cordura ahí en el medio y aclarar sobre los riesgos, ¿no? En un mundo donde el acceso a la información es tan fácil, y uno cuando googlea, yo sé de psiquiatría, pero no sé de arreglar canillas, entonces por ahí googleo y veo un video y voy y lo hago. Por ahí ustedes googlean algo sobre gluten y van y lo hacen. Bueno, nosotros por ahí les advertimos que tengan la precaución de hablarlo con su médico, ¿eh? O de aquí tomen una inquietud para llevarla a un consultorio o para tener una idea para consultar, no para tomar una decisión, ¿sí? Eso está Bueno, bueno. veo, endiosan a alguien que no tiene publicación. Alguien que no tiene publicación no sabe interpretar trabajos realmente con evidencia científica. Entonces, es imposible que alguien que no publica sepa interpretar trabajos de investigación. Es así. Y recién comentaban que no es el gluten, sino cómo viene. Y en eso les voy a dar la derecha en cuanto a consumimos mal el gluten. Es verdad, lo consumimos mal. Primero, el trigo sufrió cambios al cual el organismo no terminó de adaptarse, por eso que no puede digerir completamente los fructanos. Por eso que yo siempre sugiero a mis pacientes que si van a consumir panificados, lo hagan fermentando bien, porque lamentablemente de esa forma se tolera mucho peor
y no sabemos, y con el tiempo, y la verdad tenemos muchísimos temas para hablar, Pablo, pero no sabemos si con el tiempo todos los agroquímicos que reciben los cultivos puedan generar cambios en cómo se tolera esto y qué repercusión tiene en el organismo. La verdad que todavía no hay trabajos completamente serios porque hay industria metida en el medio, entonces es muy difícil saber cuál es el impacto en la microbiota que tienen estos, y aparte de esto, convengamos que el trigo fue modificado para mayor resistencia a las inclemencias del tiempo. Si no, pregúntense por qué en Italia se tolera mucho mejor el trigo, donde no se utilizan los mismos agroquímicos que utilizamos nosotros, y por algo no reciben nuestro trigo, porque no fue modificado. Entonces, es absolutamente distinto y es distinto el proceso, ¿sí? Es distinto el proceso. Entonces, eso también interviene en cómo se tolera el gluten. Y para los que creen que no están haciendo dieta libre de gluten, sepan que seguir un paciente celíaco realmente es muy difícil en cuanto a, hay que perseguirlos, pobrecitos, hasta el más mínimo detalle porque los anticuerpos no bajan. Entonces uno ve que realmente el gluten está en todas partes. Para los que creen que no hacen dieta sin gluten, no es así. Realmente es sumamente complejo. ¿Mm? Bien. Como para integrar un poquito lo que quería empezar a comentarles, es que en esto de la práctica mía en el consultorio, la farmacoterapia con los pacientes, sin que el paciente tenga un abordaje equilibrado del resto de las cuestiones que hacen a su estilo de vida, da una limitada mejoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que se alimenta mal, que no se mueve y que no descansa, no va a solucionar su problema del ánimo por un inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿sí? Entonces, de ahí uno puede empezar a sacar varias conclusiones. Una de ellas tiene que ver con la importancia de una buena alimentación para mejorar cuestiones de salud mental, no para mejorar cuestiones estéticas o del intestino puntualmente, como si fuera algo que está separado del cuerpo o del cerebro, ¿no? Sino para mejorar la salud mental. Y cómo indirectamente lo que mejora nuestra salud mental, como por ejemplo hacer ejercicio y dormir bien, también hace bien a la salud intestinal. Esto que estoy diciendo cada vez se demuestra más. Es decir, algo que ni figuraba en los libros cuando yo estudiaba medicina. La verdad que en psiquiatría nadie me mencionó la palabra intestino, para nada, más que hablar del intestino irritable. Y al revés, cuando estudiaba en medicina interna, a lo sumo te decían causas funcionales a todo lo que tenía que ver con el cerebro. Pero bueno, hay una causa biológica para todo, solo que muchas de ellas no las conocemos aún. Ese es el punto. Frente a tanta complejidad, uno de los principales errores en los cuales caímos, quizás me incluyo, es en tratar de ultra resumir las cuestiones causa-consecuencia. ¿Y a qué me refiero con esto? A poner de sinónimos de ciertas cosas un neurotransmisor. Por ejemplo, felicidad, serotonina, placer, dopamina, abrazos, oxitocina, y así con otras. Y eso, en un afán, supongo que con buena intención, de explicar algunas cosas, la verdad que para mí hizo que la gente cayera en un error atrás del otro de razonamiento, ¿sí? Porque después pasa que vienen a un consultorio y me dicen, doctor, indignados, me dicen, ¿cómo puede ser que me estabas medicando con un medicamento que levanta la serotonina y nunca me la mediste en sangre?
Y ahí viene toda la explicación. Bueno, claro, es que no tenías por qué saberlo, es lógico, está buena la pregunta. Porque la serotonina de las plaquetas no es la misma que la del cerebro. Y la medida en sangre de la serotonina es para fines de la coagulación. No tiene absolutamente nada que ver con el estado de ánimo. Incluso salió un metaanálisis hace poco que lo estuvimos hablando, donde se demostró que aún no se sabe por qué la serotonina está implicada en el estado de ánimo y, por no decirlo en realidad más extremo, en realidad la conclusión del metaanálisis, de la revisión sistemática, perdón, fue que la serotonina no está implicada en los trastornos del ánimo. Entonces, siendo cautelosos con este tema, acá lo importante no es aprenderse el nombre de una molécula o de un chivo expiatorio, como puede ser también el gluten, ¿no? Gluten, serotonina, empezar a nombrar cosas, sino entender que cuando uno tiene determinada sintomatología tiene que consultar y que es totalmente factible que uno tenga un problema intestinal y eso desencadene un problema emocional y al revés también. Por eso también nace la necesidad de que hablemos un psiquiatra y un gastroenterólogo y digamos que el cerebro y el intestino, habría que repasar un poco la embriología, pero el cerebro y el intestino, seguramente cuando teníamos 16 células, eran mejores amigos entre ellos, porque después tuvieron una conexión que la tienen hoy en día, que es mucho más fluida de lo que nos imaginamos. Eh, a ver, hay muchísima tela para cortar. Justamente Sí, esta sí, tiré persona de todo, ¿no? sí, esta persona que mencionan acá, youtuber, asevera que los niveles de serotonina son los responsables del cambio de ánimo, pero sin embargo, lo que vos mencionás, Pablo, este metaanálisis que también me lo enviaste, es un estudio de múltiples trabajos, de mucha gente que se dedica a investigar realmente y quiere ayudar a la población y llegan a esa conclusión. La serotonina que circula no es la misma que está en el sistema nervioso central. Y esto no es dosable, ni siquiera probablemente la serotonina que genere la microbiota sea la responsable de, por lo menos la serotonina que circula en sangre no es la responsable de los estados de ánimo. Eh, lo que vos mencionabas, esta vinculación, yo ya te diría que el aparato digestivo es una extensión del sistema nervioso central, en lo cual el sistema nervioso central se encarga de emitir señales que modifican tanto la permeabilidad, la secreción y el movimiento del intestino, y todo lo que entra por el intestino llega directamente al sistema nervioso central por vía anatómica y por vía humoral, por vía sanguínea, ¿sí? Así que es casi una extensión y podríamos trabajar en conjunto neurólogos y gastroenterólogos porque de a poco se va conociendo mucho más vínculos eh, que están relacionados con estos dos sistemas. Eh, yo la verdad que es apasionante y ahora, si querés, en un ratito podemos hablar de lo que es las intervenciones que uno puede hacer, que vos las mencionabas, que tienen que ver, porque todo el mundo está buscando, a ver, yo posté hace poco algo de las papas fritas y salió el aceite de coco y el aceite de coco es lo que resuelve todo y la manteca ghee es lo puro y la verdad que es diametralmente opuesto. Porque todo el mundo me dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y por qué ese mensaje? La realidad es que eh, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es una dieta rica en verduras, en frutas, en semillas, en legumbres, en cereales integrales, o sea, todo para que haya una microbiota variada, se genere un ácido graso muy importante para el organismo, que es el butirato, responsable de mecanismos inflamatorios y sobre todo responsable también de la barrera hematoencefálica, en lo cual está demostrado y después me gustaría terminar hablando, bueno, hablan de reparar el intestino, la verdad es llamativo, eh, de
responsable de aumentar, sí, o deteriorar la barrera hematoencefálica, y justamente todos los trabajos de deterioro cognitivo que están avanzando, y vos lo sabrás muy bien, tienen que ver, cada vez más, tienen que ver con la alimentación, y así pasa también con el Parkinson, que se está estudiando cuál es el mecanismo de la microbiota con respecto a todo lo que es la evolución del Parkinson, inclusive los pacientes, una proporción importante de pacientes que tienen Parkinson años antes comienzan con constipación, y eso ya está estudiado y parecería ser después el desencadenante para que se depositen estas proteínas que están mal plegadas, tanto a nivel nervioso y llegan al sistema nervioso central, responsables del Parkinson, ¿sí? Así que nosotros tenemos un amigo en común que es Toto Rossi, en el cual, Sí, todo. Tenemos que hacer un vivo los tres un día. sí, él dice algo sumamente interesante. Él reniega mucho porque dice, pucha, mi especialidad, los efectos uno los ve a muy largo plazo. O sea, la nutrición, el impacto que puede tener y poder conocer la causa-efecto en una patología es muy, muy difícil. Y aparte está sesgado por muchos otros estímulos y cosas que pasan en el medio. Entonces, los trabajos que uno puede hacer no son de intervención, sino son trabajos retrospectivos tratando de analizar y grandes series, por ejemplo, lo que sucedió con el COVID, donde se analizaron cientos de miles de pacientes tratando de ver qué tipo de alimentación tenían, si hacían actividad física o no, y vieron que aquellos pacientes que tenían unas dietas ricas o a base de fibras y hacían actividad física se contagiaban menos, y aquellos que se contagiaban tenían un curso de la enfermedad mucho más leve de los pacientes que se dedicaban a comer ultraprocesados, ¿sí? Y en base a lo que decían antes con respecto al gluten y todo esto, la realidad es la siguiente con respecto al gluten, es, primero, la dieta libre de gluten, sí, salvo, saquemos lo natural, saquemos la verdura, la fruta, aquellas dietas que no tienen gluten no son más sanas, sino son menos sanas, tienen más grasas, ¿sí? Y entonces todo el mundo dice, ah, bueno, yo puedo comer este postre porque está libre de gluten, y sin embargo genera mucho más impacto en la salud de lo que genera con gluten. Ahora bien, uno no está recomendando, no, por favor, su dieta tiene que ser a base de pastas 4 veces por semana, después un pan, una torta. No, la realidad es que uno siempre sugiere alejarse de los ultraprocesados y dedicarse a consumir más lo que son verduras, frutas, semillas, frutos secos. Eh, Alimentos fermentados. Entonces, a partir de ahí es que, digamos, si alguien quiere hacer una dieta sin gluten, después de haberse estudiado, obviamente, y alejado de los ultraprocesados, es lo que recomendamos habitualmente, porque eso es lo que está demostrado y cada vez hay más evidencia con respecto, sobre todo, en patologías, por ejemplo, de deterioro cognitivo y todo esto. Eh, Vos sabés que dejamos afuera una parte importante que, si después la querés retomar, con respecto a lo que es la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten, que es todas las manifestaciones neurológicas que pueden dar estos Mm. trastornos, e inclusive pacientes que no tienen diagnóstico y probablemente sean sensibles al gluten, que pueden tener manifestaciones desde ataxia, neuropatía, esquizofrenia, depresión, ansiedad, alucinaciones. Vos sabés que también, y esto está demostrado, y está demostrado en neuroimágenes, y hay anticuerpos específicos, antitralutaminasa antitralutaminasa isoforma 6, que se sintetiza en el sistema nervioso central, y estos pacientes tienen una proporción muy importante de estos anticuerpos, y eso está demostrado. Eh,
inclusive, bueno, se ha visto también los pacientes autistas tienen un 24% de los pacientes con autismo tienen un anticuerpo específico que puede ser de enfermedad celíaca sensible al gluten, contra un 7% de pacientes que no tienen autismo. Y todo esto está claramente demostrado. Eh, entonces, porque obviamente que, y yo he tenido, a ver, me han atacado bastante, sobre todo movimientos de padres con autismo, porque yo digo, bueno, no, que no haga dieta libre de gluten. En realidad no es eso, en realidad es, por favor, descarte la enfermedad celíaca de su hijo, y una vez que descarte la enfermedad celíaca, es libre de, de hacer la dieta libre de gluten. Pero lo que más recomiendo, porque es muy difícil alimentar a este tipo de pacientes, es que tenga una dieta sana. Eso es lo importante. Estos pacientes no tienen dieta sana y justamente están teniendo mediadores inflamatorios a nivel intestinal porque se dedican a comer muchos ultraprocesados. Es la mejor recomendación que uno puede dar en este tipo de pacientes. Y vos sabés que vos mencionabas mis trabajos. Quizá uno de los trabajos más importantes que yo hice es evaluar la calidad de vida en pacientes celíacos y en pacientes sensibles al gluten y pacientes sanos, y les hice cuestionarios de calidad de vida, les hice score de depresión, de ansiedad, y lo que se pudo ver es que hay una clara diferencia entre pacientes, obviamente, que no están enfermos y pacientes que tienen menos, de acuerdo a las distintas formas de presentación. Los pacientes que tienen presentación típica tienen más deterioro de lo que es depresión y ansiedad, y son los que mejor mejoran una vez que hacen la dieta libre de gluten, por lo menos con una mejoría al año. Después, a los 4 años, hay cierto empeoramiento porque les cae un poco la realidad de que la dieta es sumamente sacrificada y que les perjudica mucho lo que es la vida social y todo esto, y la verdad que también es una dieta muy Vos sabés costosa. que otra de las enfermedades que quería traer es la fibromialgia, que es un problema a nivel de digamos, se le llama síndrome de sensibilidad central, ¿no? O sea, un problema a nivel del procesamiento del dolor, ¿no? Son personas que sufren mucho un dolor que no se ve en ningún estudio, ¿no? Uno lo que nota en el consultorio es que el paciente empieza a mejorar de todo cuando cambia su estilo de vida en todo aspecto. Y acá vamos al título del vivo un poco. Por ahí viene un paciente con fibromialgia que tiene depresión, insomnio, dolores en el cuerpo, cansancio, rinitis, distensión abdominal, le pica todo. Y de repente, también uno le puede dar X antidepresivo, le puede dar indicaciones de actividad física, por ahí va un nutricionista para equilibrar su dieta, y de repente se encuentra con que la mejoría es global. Por ahí no del todo porque no se cura. La enfermedad celíaca tampoco se cura, digamos, no se trata de curar, es muy poco, se cura una infección en un dedo después. Pero el paciente de repente lleva una vida donde si tenía intestino irritable, tiene tendencia a intestino irritable, pero no es que está permanentemente con síntomas, mejora mucho. Mejora el ánimo, mejora los niveles de energía, mejora el descanso, y uno a veces hasta ni siquiera encuentra dónde empezó a mejorar, o de qué, y de repente dice, no, yo, qué sé yo, me comí no quiero decir marca, pero bueno, me comí un alfajor, galletitas, esto, lo otro, o de apurado me hacía un sándwich, y de repente dice, no, ahora como fruta, cosas más naturales, carnes también, porque acá no se trata tampoco de demonizar ningún alimento, pero cosas más parecidas a la comida, ¿no? De manera que también ir incorporando, ir sacando gaseosas, otro tipo de cosas, ir incorporando técnicas para estar más tranquilo, distintos estrategias que le sirvan a cada uno. A muchos les sirve el mindfulness, a otros no, porque no tienen ganas, pero salen a caminar o andar en bicicleta, descansan un poco más. Dicen, bueno, en vez de hacer horas extras voy a cortar porque después me va a salir más cara la enfermedad que lo que me pagan por 3 horas extras.
hay que poner todo cuando hacemos las cuentas, ¿eh? Entonces, no puede ser que se piensen separados el intestino y el cerebro si el paciente que mejora del estado de ánimo mejora su salud intestinal. Y el paciente, si hay celíacos acá, por favor, coméntenmelo. El día que se enteraron que fueron celíacos y sacaron el gluten, ¿no mejoraron el ánimo? ¿No mejoraron la concentración? Es automático, ¿eh? Te digo, es quizá una de las intervenciones más lindas que se puede tener en la medicina, porque el cambio es tan importante, tanto en ansiedad, depresión, es sumamente importante. Y de hecho este trabajo que te mencionaba yo y fui siguiendo a los pacientes, venían los familiares a agradecerme porque, claro, les cambiaba completamente la personalidad. Entonces, el cambio es sumamente importante y te digo que quizá yo antes mencionaba la sensibilidad al gluten, es una enfermedad difícil de hacer el diagnóstico, en la cual la mitad no tiene un marcador. Yo creo que es mucho más de la mitad, pero hasta ahora los expertos hablan de la mitad, no tienen un biomarcador que haga el diagnóstico. Entonces, una vez que uno lo sospecha, tiene que iniciar de forma asesorada por un nutricionista, restringiendo el trigo, por ejemplo, y empieza a haber cambios en la cefalea, cambios en el estado de humor, cambio en la energía, dolores en el cuerpo. Entonces, y ahí es cuando uno hace introducciones de gluten, medidas por semana, y trata de ver a ver si vuelven estos cambios, llámese en estado de humor, la cefalea, y ahí es como se hace el diagnóstico de la sensibilidad al gluten. Antes preguntaban si existe la intolerancia al gluten. La verdad que no lo consideramos aquellos que nos dedicamos a la gastroenterología, a la intolerancia al gluten, sino hablamos de la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten trigo, de la intolerancia a los fructanos, digamos, a los carbohidratos del trigo y la alergia a las proteínas del trigo. Pero la intolerancia al gluten no entra dentro de los parámetros que los que habitualmente dividimos las patologías, ¿no? Yo lo que les quiero transmitir a la gente que nos está escuchando es que llevar a cabo una vida saludable no es sencillo y no es fácil. Y no es compatible con el estilo de vida que muchas veces llevamos, que hacemos 75.000 millones de cosas. ¿Por qué? Porque el gluten viene a nuestras vidas como un tsunami, producto de que no tenemos tiempo. De hecho, si no me equivoco, esto lo voy a zanatear acá nomás. Creo que el concepto de sándwich nace porque había un conde o algo así que, como estaba apurado todo el tiempo, metía la comida entre dos panes para seguir trabajando en algo. ¿No? Esto después hay que revisarlo, ¿eh? Pero a lo que voy, el gluten viene a nuestras vidas, a invadir nuestras rutinas, porque no tenemos tiempo para nada. Y así terminamos transformándonos en seres comedores de harina, y eso no tiene que ver con el equilibrio. A veces no quiero que de esto se lleven el concepto de que el trigo es el enemigo del cerebro, sino de que el enemigo del cerebro es la pereza, de no tomarnos el tiempo para ir a la verdulería o a la carnicería. Nadie se va a rasgar las vestiduras por meter la mano en un tarro con papa y hacer las compras y a ver, es lo mejor, eso es lo mejor que podemos hacer. Justamente nos tendríamos que filmar todos, desde un ministro, un diputado, a un médico, eligiendo los zapallitos en la verdulería, porque eso es la salud. Salud es poder cocinarnos, poder tomarnos tiempo para hacer las cosas, y eso nos va a evitar, obviamente, si tenemos tiempo para preparar nuestros alimentos. Además, un amigo, chef Paco Almeida, me enseñó un concepto muy importante, que es el que no se trata de comer, se trata de vincularnos con los alimentos. Eso requiere tiempo, requiere mirarse, requiere una ceremonia de respeto también, ¿no? Y creo que, no sé si me puse un poco filosófico, pero creo que el gluten invade nuestras vidas porque no tenemos tiempo para hacer las cosas básicas.
En general, sí. Yo no generalizaría el gluten, sino los ultraprocesados. Bien, Los, muy bien, tal cual. digamos, la facilidad a ver, hay cosas que se abren en lata y se ponen dentro de una olla en microondas y no se cocina y es, y ahí te están metiendo químicos y son los ultraprocesados. Creo que nos falta más comida real, que es lo que decías vos. Hace poquito escuché un vivo de una amiga que se llama María Laura Oliva, ella es licenciada en nutrición, y decía, la nutrición es una oportunidad. Digamos, la alimentación es una oportunidad que nos está dando para poder volver a estar sanos. Creo que en la historia, porque muchos se dicen, no, antes la cosa era así, era mucho más sano. A ver, la expectativa de vida antes era mucho menos que las actuales. Yo creo que tenemos que aprender de los errores que se cometían antes y resolverlos, porque vinieron los antibióticos, vinieron las vacunas, vinieron los antiácidos, si querés, o sea, hubo grandes hitos en la medicina que modificaron y aquellos que practicamos medicina, o sea, renegarán, ¿no? Los antiácidos, ¿no? Pero los que practicamos medicina sabemos que un paciente se perfore o que sangre o que tiene que ser operado por una úlcera. Entonces, hay grandes hitos en la medicina que modificaron. Es verdad que la mayoría muchas veces lamentablemente se usan mal, pero tenemos que aprender de lo que se hacía mal previamente, que se solucionó, y tenemos que aprender qué es lo que estamos haciendo mal ahora, desde la industrialización, de la llegada a la heladera, de todos estos cambios que debemos volver para atrás, algunas costumbres que se tenían que eran mucho más sanas. Bueno, la verdad que me gustó como reflexión. Eh, sí entendamos que está a nuestro alcance poder modificar a través de nuestra alimentación un montón de cosas, pero, acá viene la parte mala onda como al principio, pero no hagan dietas restrictivas, sobre todo sin indicación médica. Y acá retomo que me anoté una pregunta que hicieron sobre si sirve la dieta keto. La dieta keto es una dieta muy especial que solamente la tienen que hacer bajo indicación. O sea, uno no puede elegir hacer la dieta keto. Y esto lo aclaro porque estoy cansado de ver cuentas que te dicen así, desafío keto. Desafío keto. Hay personas que se pueden morir. No es un desafío. Perdón, lo de morir y cáncer, soy así yo, soy medio dramático, pero eh, quiero que entiendan que alguien que tiene una insuficiencia renal, algún tipo de diabetes, algún tipo de hipercolesterolemia familiar, algún problema de salud X y hace dieta keto, la puede pasar muy, pero muy mal. ¿Eh? La dieta keto, como cualquier dieta que le digan, no comas esto y hace esto, que es un desafío, que vas a ver lo bien que vas a quedar, yo me voy corriendo. Ni sirve ni no sirve. Tienen que ir al médico y preguntarle en tal caso, ¿vi la dieta keto? ¿La podré hacer yo para tal cosa? Eso es lo correcto, digamos. ¿Viste cuando yo te mencionaba lo de Toto y las intervenciones dietarias? Realmente lo que hablábamos es esto. Podremos ver de acá a 10 años que todas aquellas personas que hacen dieta keto realmente empiezan a tener más accidentes cardiovasculares, por ejemplo. O sea, toda esa intervención va a llevar años en verse. Entonces, es difícil, inclusive, a ver, me parece que la pandemia potenció muchas cosas, potenció la dieta keto y potenció el ayuno Ahí leí ayuno intermitente. intermitente, por ejemplo. Bueno, el ayuno intermitente, eh, no voy a hablar en contra del ayuno intermitente, yo estoy a favor de que uno debe comer cuando realmente tiene hambre, no comer por obligación porque es la hora de comer y, y nada más. Pero la verdad es que todos los trabajos que están hechos en ayuno intermitente están hechos en animales, en ratitas.
evaluando la autofagia, que es un mecanismo que el organismo tiene propio. Resulta que la ratita tiene un metabolismo mucho más acelerado y tiene, digamos, las pulsaciones de la ratita son mucho más que las del organismo nuestro. Entonces, poder evaluar si en 16 horas comienza el proceso de autofagia, todavía no se sabe, todavía no se sabe. Entonces, realmente, considerar autofagia en eso falta mucho recorrido. Digamos, es mejor del punto de vista, no genera por ahí picos de insulina en el momento que uno está en ayuna y sobre todo cómo rompe el ayuno, si no lo hace con hidrato de carbono puro y porque si consume algo con alto índice glucémico, todo el ayuno intermitente se fue a la basura o ingirió mayor cantidad de calorías que la que debía comer en ese lapso de tiempo, entonces el ayuno intermitente no vale de nada desde el punto de vista metabólico. La Bueno, autofagia veremos con los años. algo importante a reforzar es un poco esto que ya lo dije, pero bueno, lo voy reforzando un poquito. No se trata de que uno esté a favor o en contra del ayuno intermitente, de que uno lo promueva o no lo promueva. Es lo mismo que a mí muchas veces me preguntan, ¿vos estás a favor o en contra del clonazepam? Es que no estoy ni a favor ni en contra. En una persona, en un momento, puede tener una indicación excelente y de repente a los 5 meses ser una indicación nociva. Y para el que sigue, el paciente que sigue, se lo estoy recetando y al que viene le digo, vos no tomes clonazepam bajo ningún aspecto. Entonces no es si uno está a favor o en contra de cosas, sino que es hacerle a cada paciente un traje a medida de su patología o de su problema o de su situación, ¿sí? Yo tampoco estoy ni a favor ni en contra del gluten. Eh, no soy fanático de las pastas, no soy fanático del pan, porque a veces creen que defiendo el gluten. La verdad que no estoy ni a favor ni en contra. Yo estoy a favor de que los pacientes se estudien adecuadamente porque las consecuencias las vivimos nosotros. Entonces, al consultorio vienen todos los pacientes que están arrepentidos, haciendo dieta libre de gluten sin un diagnóstico. Entonces ahí es donde uno interviene en las redes sociales y trata de transmitir esto. No estoy ni a favor ni en contra. Hoy mi mejor recetario es la indicación de una dieta lo más alejada de los ultraprocesados que se pueda, Me tampoco, encantó. tampoco extremo, o sea, no es que alguien se tiene que rasgar las vestiduras porque ve comer a alguien una hamburguesa o porque comió un pedazo de pan. Es tratar de alejarse la mayor cantidad de los ultraprocesados, que la base de la dieta, que la mayor proporción sea a base de verduras, de frutas, de legumbres, de frutos secos, semillas. Eso es lo más importante. Es lo que hoy uno puede recomendar. Y no solo recomiendo, obviamente que desde el punto de vista digestivo no todo el mundo tolera todo y a veces hay que trabajar mucho con nutricionistas para que toleren mejor todo esto, es que el impacto que esto tiene no solo en el aparato digestivo, sino en todo el organismo. O sea, yo siempre le hablo al paciente como una inversión a futuro, pensando en el sistema nervioso central, pensando en la parte cardiovascular, pensando en todo el sistema esquelético, en articulaciones y todo eso, porque bien, los pacientes quieren una solución. Vienen con la dieta keto, el ayuno intermitente, el aceite de coco, el probiótico, la verdad que la mejor recomendación que uno puede hacer es ingesta de prebióticos, que son verduras, frutas, semillas, de alimentos fermentados, hacer deporte, manejar bien el estrés, no fumar, la menor cantidad de alcohol posible. Y esa es la mejor indicación que uno puede darle a un paciente para que tenga buena calidad de vida, más longevidad. Y es todo lo que hay que hacer. Es todo lo que hay que hacer. No hay otro secreto en Exactamente. esto. Exactamente. Y que tengan por seguro que hacer las cosas bien para prevenir algo. Hice uno de los vivos que hice con Leandro Fusaro, vos lo conocés, que es ginecólogo. Yo le preguntaba
qué le puede recomendar a las pacientes con síndrome premenopáusico, ¿no? Con esos dolores y todos esos síntomas. Y me dijo, escuchen esto, actividad física, buen descanso y una alimentación equilibrada. Para el síndrome, digamos, todo lo premenstrual, ¿no? Ya sea para la parte anímica como para los síntomas de dolor, etcétera. ¿No les suena a que eso hace bien a todo, básicamente? ¿No lo podemos decir directamente? No lo sitúen como medio para una cosa o como, digamos, que tiene que ser el camino zigzagueante hacia un premio que es para, no sé, para tener mejor vista. Simplemente tiene que ser el fin en sí mismo, o sea, es poder hacerlo porque hace bien a todo, ¿no? Y eso nos va a permitir, como puse en mi publicación anterior, justamente cuidarnos nos va a permitir acceder a los placeres de manera mucho más canchera y mucho más relajada, porque de repente van a un cumpleaños y van a decir, no, yo sanguchito de miga no puedo comer porque el doctor Nachman me dijo, cómetelo. Ahí comételo, después preocupate por hacer el resto de las cosas. Así que bueno, Fabio, la verdad que te agradezco un montón, eh, te respeto un montón y sigo mucho tus publicaciones porque la verdad que son muy buenas y aprendo mucho, ¿eh? Así que te agradezco un montón. Si vos decís, yo la verdad que exagerás un poco, pero bueno, nada, vos sabés que es un trabajo extra, a veces cuesta, digamos, fuera de Instagram uno tiene un trabajo. Y hay publicaciones que uno hace y los pacientes y los seguidores se enojan, dice, ¿para qué publican si no contestan? La verdad que no hay tiempo, no hay tiempo, es difícil, es un trabajo extra y bueno, uno trata de... A ver, está bueno investigar, pero si esa investigación uno no la lleva al llano, no tiene ningún sentido. Estar allá lejos de toda la población podrá ayudar de forma colateral, pero la realidad es que si uno no está acá informando, contando y viendo y lo que se va publicando, y la publicación que es real, que es tangible, que tiene buena base científica y lo puede llevar, ideal, es el objetivo. Y me molesta mucho que se le engañe a la gente. O sea, digamos, Sí, si hay tal cual. algo que es, disfruto mucho enseñando, me mandan, doctor, mi papá se curó de cáncer porque usted insistió mucho que se haga la colonoscopía y Bueno, eso, y después el engaño realmente, por eso es que me molesta cuando, digamos, alguien con mucha seguridad asevera algo, dice, hace esto, o vení, pagá este estudio, hacete un genético para todo, hacete esto para... Es eso, me irrita mucho el engaño, me molesta que se engañe a la sí, y gente. además, ¿sabés qué? La tranquilidad que tenemos de no tener conflictos de interés, no es que te paga alguien por algo. Entonces, uno puede hablar, digamos, no es que me paga Pescadería Marcelo para que hable del omega 3. Entonces, yo de repente mañana puedo decir que el omega 3 se demostró ser una porquería, no tengo ningún problema. Si se demuestra, vamos a decirlo, ¿eh? Eso es una tranquilidad y lo tienen que saber. Es así, tal cual, tal Así cual. que bueno, buenas noches para todos y muchas gracias por estar ahí escuchando y gracias a vos, Fabio, ¿eh? Gracias por la invitación, lo disfruté mucho, gracias a todos por estar y bueno, esperemos que haya más Después le tenemos que pibes. decir a Toto a ver si hacemos algo en Sí, conjunto, sí, ¿eh? claro, absolutamente. Sí, sí, totalmente. Dale. Bueno, Nos nos vemos. vemos. Chau, chau. Hasta luego.